de ingeniero informático a networker. Hoy tenemos una historia muy poderosa, un hombre con una experiencia impresionante en la parte empresarial, hoy asesor, consultor, empresario y una persona que desarrolla este modelo de negocio de network marketing. Así que quédense hasta el final porque hoy vamos a tener una historia muy poderosa que les va a ayudar muchísimo a entender y a comprender cómo se puede hacer este negocio de una manera eficaz. Hola, mi nombre es Santiago Montoya, soy un abogado que se ha dedicado a toda la parte inmobiliaria y que decidió empezar en el mundo del network marketing. Y este canal está diseñado para que personas que están en proceso de tomar la decisión o que ya hacen este negocio puedan escuchar historias, puedan entender conceptos y puedan pasar a un siguiente nivel en su negocio. Así que quédese hasta el final porque este episodio está impresionante con esta historia que vamos a tener hoy. Hoy quiero que le demos la bienvenida a David Garzón. David, muy bienvenido y de verdad que te quiero dar las gracias por estar hoy con nosotros. Para mí es un privilegio poder estar contigo en este espacio y que le podamos contar a muchas personas tu historia. Entonces, ¿cómo estás? Santi, muy buenas tardes, buenos días para las personas que lo van a ver en diferido como tal, ¿cierto? No, súper bien, gracias a Dios. También agradecido con vos, con darme la posibilidad de contar la historia de una persona que hoy viene trabajando desde lo que hoy por hoy viene construyendo en una forma tradicional, pero que entiende que este modelo de negocio es ese plus para poder generar calidad de vida y bienestar. Entonces, vamos a darle. Así es. Bueno, David, comencemos y al grano. ¿Quién es David Garzón? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Cuéntanos un poco. Bueno, ¿quién es hoy David Garzón? Pues Santi fue una persona que desde joven me gustó mucho el deporte, fui muy disciplinado. De hecho, fui casi 13 años selección Antioquia, 8 años selección Colombia de un arte marcial llamado judo. Y eso lo que me enseñó desde el inicio es que cualquier cosa que tú quieras en la vida con constancia y disciplina, pues lo puedes lograr. Pude obtener múltiples títulos como tal. Y eso me llevó a que la educación fuera lo mismo. Soy ingeniero informático, tengo estudios en gerencia de proyectos, especialista como tal. Y en ese proceso yo empecé a buscar mi carrera profesional, yo empecé a buscar trabajo. Una dinámica que me encontré y me confronté fueron las condiciones que allá afuera nos dan como tal para poder encontrar empleo. Entonces me tocó moverme mucho, pero la misma disciplina es lo que te permite es lograr elementos. Empecé a subir gradualmente los cargos hasta ser director de sistemas de una universidad como tal, trabajar y paulatinamente empecé a trabajar todo en el sector industrial, ¿cierto? Hoy aprovecho todos los estudios de lo que hice y hoy soy consultor en todo el sector en temas de telecomunicaciones. Aparte tengo una empresa familiar, soy el director de sistemas de la empresa como tal y obviamente llevo ya 3 años y medio en este proyecto como tal llamado Gano Excel. Listo, hermano, maravilloso. ¿Tienes hijos? ¿Estás soltero? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, claro que sí. No he podido encontrar, Santi, la definición de lo que yo soy en esos momentos porque normalmente dirían padre soltero, porque yo tengo hoy un hijo, ¿cierto? De 4 años y no estoy con la madre, pero sí tengo una pareja con la cual vengo trabajando, ya llevo una hermosa relación de 1 año y 6 meses en este momento como tal. Entonces, mira que no puedo decir padre soltero porque no estoy soltero, pero es entender la referencia de que tengo un hijo que en un concepto normal sería un padre en donde solo podría tener a mi hijo los fines de semana, pero es poder darle no solamente cantidad, sino esa calidad de tiempo. Ese soy yo a los 30 años que tengo, que me siento muy joven como tal. Demasiado, demasiado. Uno a los 30 apenas está arrancando, yo tengo 31, entonces yo creo que estamos en la edad perfecta. Bueno, David, hermano, qué hoja de vida tan impresionante eso del deporte. Hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos espacios, de jugar fútbol. Obviamente eres mucho mejor que yo, ¿cierto? Pero ahí nos divertimos bastante. Y bueno, ¿cómo llegaste al network marketing? ¿Cuál fue el proceso para poder aterrizar en este modelo de negocio? Mira que es muy particular y yo creo que uno tiene que ser consciente de que la mayoría de las personas piden oportunidades y las oportunidades siempre existen en diferentes ámbitos. Uno lo que tiene que tener es el discernimiento para verlas. Y te cuento un poco, a mí el network marketing no me llega con Gano Excel, sino que hace muchos años me llega con otra empresa como tal, ¿cierto? Para no decir nombres. Y me invitan, pero en ese momento digamos que no estaba en las condiciones físicas, emocionales o mentales como tal. No era un tema más de dinero, sino de entender lo que quería yo en ese momento, pero ya empecé a ver que empezaban esas puertas de un modelo de negocio de apalancamiento como es el network marketing y yo escuchaba mucho. El problema es que yo solamente escuchaba las cosas malas, entonces cuando yo empecé a generar ese patrón, yo solamente veía que hablaban mal y a mal, mal, mal. Pero a Ujú. mí siempre me ha parecido algo que todo tiene dos caras de la moneda.
Entonces, cuando la gente decía, es que usted, cuando yo era deportista, pues yo casi no salía de rumba, no salía de fiestas porque era una disciplina, entonces la gente decía que yo tenía una vida maluca, que es que yo no salía, yo no disfrutaba, pero yo veía mi realidad y yo veía que sí disfrutaba. Entonces siempre entendí que todo tenía una cara de la mona diferente. Este proyecto, para que te mueras de la risa, a mí me llega de una desconocida. Normalmente en estos proyectos uno dice invite a la gente de confianza, uno invita a la gente de los amigos cercanos y Claro, a la mí me gente llega arranca eso. con su lista, o sea, la gente que conoce. Claro, la gente siempre llega a invitar amigos, familiares, conocidos, y a mí ninguno de mis amigos, familiares y conocidos nunca me invitaban a estos proyectos, Wow. pero sí fue una desconocida. Yo trabajaba en una universidad y esta persona, la persona que me invita a este proyecto, ¿cierto? Estudiaba en esa universidad y una vez me vio muy buena actitud, porque si algo me ha caracterizado gracias a Dios a la vida es tener muy buena actitud, una sonrisa en la cara para todas las personas y una vez me llama, de hecho me acuerdo particularmente que ni se acordaba de mi nombre, porque en este negocio pues te dan esas habilidades de llame a todo el mundo, no prejuzga, Ujú. y me llama martes 10 de la noche diciéndome, oiga, Coso, ¿cómo estás? Y yo, ay, hola Carolina, ¿bien o no? Ay, bien, Coso, no, es que le tengo un negocio para que hagamos plata juntos, que yo sé que le puede servir. De Y a mí frente, eso me, de sí, frente te dijo. fue sin asco, pero a mí me rayó mucho eso que me dijo que me puede servir, porque la verdad, Santi, ella no conocía mi historia, no sabía dónde vivía, no sabía nada de mí en ese punto, pero después entendí que es una metodología en donde el concepto psicológico de las personas es que todo lo que a ti te guste te atrae, pero lo que te sirve te interesa. Entonces, cuando yo veo eso, yo simplemente le digo, listo, dígame a dónde voy. Eran 10 de la noche, yo llego, ¿cierto?, a la casa de ella y su pareja, y me presenta una persona que en esta industria se conoce como el diamante ejecutivo Eric Lemieux Castro, y Ujú. yo llego sin conocerlo, ¿cierto? A ver qué me dicen. Y Santi, la verdad, a mí me gustó toda la información que me dio. Es como no es un espacio de presentación de negocio ni nada de eso, pero es entender todos los beneficios en diferentes apalancamientos, en modelo de negocio, en mercados que trae esta empresa. Entonces yo de una vez dije, qué bueno, me gusta mucho el proyecto, A pero ver, ahí pero empieza a espera, confrontarme. quiero hacer un paréntesis. O sea, te citaron y llegaste a las 10 de la noche, 10:30 de la noche llegué. en serio, un martes. Martes yo salí de trabajar, salí del gimnasio, estaba recansado, tenía que madrugar al otro día, pero para mí fue ese concepto, Santi, de que me podría servir, porque en la confianza que te tengo, yo estaba pasando por una situación en donde la verdad, yo tenía estatus prelatus, no sé si has escuchado esa referencia como Por ahí lo tal, he ¿cierto? escuchado, sí. En donde uno tiene un título, pero no es proporcional, digamos, que los ingresos. Y a mí en ese punto, pues, la economía no me alcanzaba y yo no entendía por qué, Santiago. Ya años después entiendo que es la mala inteligencia financiera que nos educan, que de hecho es muy poca, y al mundo le encanta vivir a crédito. No sé si a ti también te pasa como a mí, que uno lo llaman más los bancos y las fiduciarias para créditos, préstamos y un montón de cosas ofreciéndote la vida y la otra, pero nunca te ofrecen asesorías para montar empresa, cómo poder hacer optimizaciones de recursos y nada de eso. Entonces yo empezaba a ver que mis ingresos, cierto, siempre eran los mismos, pero mis egresos y mis costos fijos aumentaban constantemente. Ujú. Y como te cuento, yo tenía un hijo. Entonces, aparte, no solo súmale mi calidad de vida, sino la calidad de vida de mi hijo como tal en todos los conceptos como pañales, leche, tetero, pediatra. Y eso me empezó a confrontar y eso me empezó a dar cuenta. Entonces, la verdad, yo sí necesitaba más dinero. Mi problema era que ya no tenía tiempo. Yo trabajaba jornada completa, ¿cierto? Estudiaba la especialización, entonces no tenía mucho tiempo. Buscar otro trabajo era prácticamente imposible, ¿cierto? Y no sabía realmente qué me ponía a hacer. Cuando me llega eso y me dicen que te puede servir, pues simplemente fue como el que yo quería algo y me estaban dando una posibilidad de sentarme a escuchar y que con base a lo que iba a escuchar, pues tomaba unas decisiones. O sea, finalmente el único que ganaba aquí era yo, ¿cierto? Y por eso fue que a las 10 de la noche me fui, llegué en la moto, en ese tiempo tenía una moto, llegué y me senté a escuchar la información. Y Santi, la verdad, la información me encantó. No, y decías varias cosas. Aquí estoy tomando nota, hermano, porque estás entregando una información muy importante y aquí le quiero decir a las personas que están conectándose y que están viendo esto, que si ustedes tienen personas que estén en estas condiciones, es decir, estudiantes, personas que están haciendo una especialización, una maestría, un posgrado, que adicional trabajan, aquí hay una oportunidad muy importante para que ustedes les puedan compartir esta información porque hay personas y tenemos una cosa en nuestra sociedad, David, y yo también lo viví. Eso de status pelatus es un concepto que lastimosamente nuestra sociedad lo vive constantemente y somos personas que aparentamos mucho, ¿cierto? Y nos creemos a veces mucho porque tenemos un puesto
y nos ganamos X o Y de dinero, pero estamos metidos en un sistema financiero, tenemos deudas, ¿cierto? Tenemos un montón de tarjetas de crédito. Yo llegué a tener, David, en algún momento, yo creo que esto nunca lo he contado, llegué a tener 2 créditos rotativos y 4 tarjetas de crédito, ¿cierto? Ah, Y claro, y cuando tienes, las tarjetas hacen un efecto y es que a veces sientes, cuando están mal manejadas, que tienes dinero que realmente no tienes, ¿sí? Y después, correcto. y ves una cuota y tú dices, eso no importa, y te metes en un rollo, y después tienes que cubrir la cuota del carro, de pronto te metiste en un apartamento, deudas y tus gastos, y se te vuelve una bola de nieve muy compleja. Eso es una de las cosas que me parece interesante de lo que dices. Bueno, y hay algo que me quiero centrar en lo que dijiste. Nadie me invitó, nadie de las personas cercanas y de mis amigos me invitaron y me pongo a pensar cuánta gente, cuánta gente estaría feliz de hacer equipo con nosotros, ¿cierto? Feliz de escuchar una oportunidad como la que hoy tenemos en nuestras manos, que es Gano Excel, y nadie los invita, ¿sí? Y nadie los invita y lo más triste es cuando uno ve que la persona va entrando a la oficina a pagar con otro equipo, con otra persona que sí se animó a invitarlo y a ofrecerle un proyecto. Entonces eso es bastante, bastante interesante. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuáles fueron los puntos y cómo arrancaste en este proceso? Bueno, es muy particular porque imagínate como obviamente Carolina le presenta a Eric al director o al coordinador pues, de sistemas en una persona que pues ganaba bien, pues obviamente yo me fui pues con mi buena camisa, pues porque no sabía qué iba a encontrarme. Entonces uno le enseñan a que en una presentación de negocio uno tiene que estar saco, corbata, y yo me fui pues bien organizado. Y cuando me presentan el proyecto, a mí Eric llega y me dice, es que listo, vamos a arrancar. Y yo le digo, sí, de una, ¿qué hay que hacer? Pague. Y yo, ¿pagué qué? 3.350.000. Bueno, en ese tiempo Platica. era un poco menos. Y la realidad, Santi, es que me Para las acuerdo muy personas bien. que nos ven desde otros países, $1.000, el paquete de Ok, $1.000. Ok. súper, sí, tienes toda la razón. Y para que me entiendas la situación, yo era un tipo que yo no sabía cómo manejar mis finanzas. O sea, a mí me llegaba una plata por aquí, yo la movía por aquí. Yo era un mago jugando Tetris financiero para poder tapar una cosa y tapar otra. Y Eric llega y me mira y me dice, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Y yo, mi viejo, no tengo. Y fui y abrí inmediatamente mi Bancolombia en ese momento y no tenía un solo centavo. Porque ya los últimos 50.000 pesos que me tenían, le había comprado 30.000 pesos en mercado y 20.000 pesos le había echado a la gasolina. Que normalmente uno se siente cómodo, Santi, cuando uno tiene tanqueado el vehículo y comida en la casa. Porque uno sabe que hace la coca y se va a trabajar y Con con esas eso dos cosas se vive defiende. tranquilo. Con eso se defiende para pasar otros 15 días. Y a mí, Eric me hizo confrontarme de algo. Yo llevaba ya en ese punto un poco más de 7 años trabajando en mi vida profesional y no tenía ni 1.000.000 de pesos o $300 ahorrados en mi cuenta, pero sí tenía deudas como tal, porque también al igual que vos te cuento, Santi, yo tenía 2 tarjetas de crédito, las dos de 5 millones y copadas. No. O sea, tenía deudas, pues no tenía ahorros. Y la realidad colombiana es que me he encontrado gente que no lleva 7 años como yo, sino que llevan 30, 40, 50 años en esa misma realidad, en donde no tienen para poder ni siquiera comprar, como yo le digo a la gente, 1.000.000 de pesos en dulces, salir a venderlos para ganarse una plática como tal extra. Y a mí eso me confrontó. O sea, ¿qué iba a ser mi vida si yo me esforzaba? Porque tampoco voy a decir que es que era por no hacer nada en mi vida. Yo me esforzaba mucho, trabajaba todos los días con buena actitud, llueva, truena, lampaguea, yo hacía las cosas, pero el vehículo financiero que estaba montado no me permitía como avanzar de alguna manera. Cada vez más eran los costos fijos más altos, pero mis ingresos eran súper estables. O si me aumentaban, era muy complejo el aumento grande, sino que eran muy pequeños como tal al esfuerzo y el trabajo que yo hacía. A mí la verdad eso me reventó por dentro, Santi, en el momento, porque, o sea, es ver que uno quiere muchas cosas en la vida, que uno sueña con tocar las estrellas, pero ni siquiera me alcanza como para tomarle una foto a la nave espacial. Bueno, aquí te quiero hacer una pregunta y es, ¿cómo arrancaste? Bueno, resolviste ese tema del dinero, me imagino, y ¿qué pasó? Porque mucha gente cree que la clave está en pagar, ¿cierto? Creen que la clave está en resolver el dinero o no toma la decisión por el dinero se consigue. Pero ¿qué empezaste a hacer? ¿Cómo te empezaste a ejecutar el negocio como tal? Bueno, lo primero que yo fui consciente, Santi, es que no sabía nada de este negocio.
Ok. pero sabía que enfrente mí había una persona que sí sabía y que tenía resultados. Entonces yo lo primero que fui completamente pleno a entender era que yo no iba a inventar la rueda, que yo tenía que simplemente hacer caso como lo había hecho toda la vida. En el colegio hice caso para ser bachiller, en la universidad hice caso para ser ingeniero y en los empleos hacía caso para poder que me pagaran las nóminas y las quincenas. En este negocio inicialmente iba a hacer caso. Entonces, el primer confrontante fue comprar los productos. Yo arranqué con el paquete 3 también para que entiendas el paquete de los $1000. Y yo me fui a la casa y empezó un debate emocional y un debate mental de qué carajos hice. Porque es que es una realidad de que Pasa yo a todos. llegué, Uno llega las siempre y dos queda como cajas, en un bache. Si hice algo correcto, ¿qué hago? ¿Me devuelvo? ¿Eso de verdad que puede volver? Siempre nos pasa. y te digo la verdad, aquí lo voy a expresar públicamente, creo que yo lo tenía para una historia como tal importante, pero yo ese día llegué a llorar y Wow. lloré y lloré porque yo no sabía qué había hecho. O sea, yo estaba, por un lado, sintiendo ese susto de que irresponsable, metí 3 millones de pesos cuando mi hijo estaba pidiendo leche, cuando mi hijo estaba pidiendo muchas cosas, pero la otra parte racional entendía que ya me habían mostrado, no desde la emoción, sino desde acciones, desde construcción, que pueda generar ingresos y que aún hubiera metido los 3 millones o no los hubiera metido los 3 millones, ¿cierto? Igual no tenía plata para comprar las cosas a mi hijo. Entonces muchas personas me decían al inicio, usted con esos 3 millones hubiera comprado varias cosas a tu hijo y yo sí, pero esos 3 millones me hubieran durado un plazo de 4 o 5 meses y el resto del tiempo que y tras de eso quedaba con la deuda. Entonces, esa primera noche fue durísima, te lo juro, fue durísima, lloré mucho, pero me dijeron estas palabras que es la que yo le digo siempre a las personas que arrancan el proyecto conmigo, es cualquier cosa que sientas, duda, pregunta, comentario, anécdota, siéntate a hablarlo con uno que uno ya vivió lo que tú has vivido y créeme que no eres ni el primero ni el último que va a vivir cosas como esas. Y si yo también lo viví y te puedo decir qué es lo que yo sentí que hice, de esa manera vas a sentir tranquilidad para seguir avanzando. Entonces, claro, al otro día yo llamé a Eric, le comenté, él me dijo que era normal y me dijo que nos reuniéramos. Y ahí lo que me dijo es que me va a enseñar elementos importantes dentro de este negocio, que son las 7 habilidades, Santi, ¿cierto? Y ahí ya me empezó a abrir como el panorama de, bueno, qué hay que hacer en el negocio, o sea, qué realmente se tiene que construir. Uno como ingeniero informático, una persona que está en sistemas la verdad no es que uno conozca mucha gente, no es que uno sea el zar de los miles de Los amigos, ¿cierto? contactos. Los contactos que uno llama, uno realmente tiene pues como un mercado muy corto, ¿cierto? Los cercanos inclusive son igual ingenieros como uno, escépticos como uno. Entonces ya empieza él decirme, es que bueno, vamos a llamar a su gente cercana. Y yo miraba a esa gente y yo, ay, granito Dios, lo verdad que es que hay que llamar gente. ¿Y cómo les voy a decir que me metí en este negocio cuando ellos también no, pues no entendían el negocio, no, pues no les gustaba? Y mi problema más grande era, bueno, ¿y yo cómo les explico? Porque la información que 2 días atrás me habían dado, pues no había quedado ya mucho en mi memoria. Ujú. Y Eric me dijo, tranquilo, yo soy el que le voy a ayudar a presentar el proyecto. Entonces ya ahí me quedé más tranquilo. Yo dije, bueno, usted lo va a presentar, sí, cuentas conmigo, pero tienes que poner de tu parte, ¿cierto? Y ahí radica un problema grande que tiene la gente que cree que el network marketing, en vez de apalancamiento, es conchudez. Ok. Y que la persona que te invita tiene que hacer todo. Él te va a apoyar, pero tarde que temprano tú tienes que entender que es tu negocio. Entonces yo lo que hacía era que sentaba a la gente, pero ponía muchísimo cuidado. Ujú. Y cada vez iba aprendiendo, iba aprendiendo, iba aprendiendo. Pero eso fue un proceso lento, el aprendizaje, para que me entiendas. Pero los resultados no fueron tan lentos porque está ese apalancamiento. Ujú. En mi primera semana me firmé mi primer directo, ¿cierto? Presentándole casi a 7 personas. A los 15 días llegó el Espera, espera, otro espera, ya. espera, 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 hermano, que ahora sí ya empezamos a hablar de lo que la gente quiere escuchar. ¿Cuántas presentaciones hiciste en la primera semana? 7, porque yo no es que tuviera mucho tiempo. Listo. Entonces a mí, Eric me dijo, bueno, ¿cuál es su agenda? Entonces yo le expliqué que yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿cierto? Entonces él me dijo, listo, ¿tiene un rato libre en el almuerzo? Entonces yo le dije, no, yo lo que puedo hacer es que más bien en el almuerzo termino de hacer unas cosas para que tuviera tiempo en la noche. Y él me abrió los espacios en la casa de él para que todos los días llevara un amigo, todos los días. Listo, perfecto. Entonces, Entonces, yo lo que, arrancamos, hicimos 7. en mi primera semana. Y fue muy charro porque las primeras 5 personas que dijeron que no. Y la verdad, Santi, eso Seguiditas. es algo. Sí, Bueno, hay mucha gente, David, se quedaría, ¿no? Mucha gente diría, no, este negocio no funciona.
Y créeme que yo también lo pensé, no te voy a decir que es que yo ya tenía la magia en la cabeza de que no. O sea, yo también decía como, ay, pucha, cuando me empezaron a decir que no y me miraban con una cara como que, ay, tan tierno, Qué como bueno. pesar. Sí, pero entonces recuerda que lo primero que yo dije, bueno, si él lo vivió, ¿cierto? Pues yo le cuento cómo me siento y él me dice qué pasó. Y Eric me contó que él también le pasó lo mismo, me mostró su proceso y entendí que era algo muy normal. Y eso le pasa mucho a las personas, Santiago. Las personas viven cosas en el negocio, pero se las acumulan y prefieren que cucarachas mentales les invadan y las llenen más de miedo que sentarse a hablar con personas como son los diamantes y personas de referencia en la industria de que ya han pasado por esto. Entonces yo la verdad sí nunca fui a acumularme las cosas, yo le fui diciendo sin pelos en la lengua a él y lo que yo sentí, yo le dije, hermano, a mí esto no me está gustando, todo el mundo me dice que no y me estoy sintiendo incómodo, y él me dijo, tranquilo, y me empezó a darme cuenta que era un proceso que uno tenía que vivir. Listo. ¿Y cómo llamabas a la gente? ¿Qué le decías? Bueno, mis primeras llamadas fueron súper charras. De hecho, por ahí hace como 6 meses me firmé a la primera persona que le presenté este negocio y realmente me dijo, la diferencia entre el David que hoy conozco al David que me presentó, o sea, en la vida me hubiera firmado con el David que me presentó la primera vez. Uy, hermano, eso está muy estallado porque la gente cree que si no tiene una habilidad siempre va a permanecer ahí. Y no, con el tiempo vas aprendiendo, vas desarrollando la capacidad y este es un negocio que se aprende haciendo. Ese es un tip que hay que poner ahí grande. Vamos a ir mejorando a medida que lo vamos haciendo. Total, eso es como Santi, vea, yo hoy por hoy, ¿cierto? Yo no sabía cocinar, yo me fui a vivir solo y uno cuando la primera sopa que uno hace, eso queda maluquísima, pero conforme va practicando, pues ya está unos frijoles ricos. Así es. Eso mismo pasa en cualquier habilidad, este negocio también. Entonces yo empezaba a contactar y te llamaba como Santi, no, ¿cómo estás? ¿Tenés un ratico? Qué pena te molesto. Es que me metí en un negocio pues súper charro, súper bueno y quisiera pues, que miraras a ver si te gustaría meterte. Ven y séntate conmigo. Ay, te quiero mostrar a mi super líder, es un diamante que mejor dicho, Arce, no, Esas eran las primeras increíble, vive llamadas. súper bueno. Así eran mis primeras llamadas, o sea, para que me entiendas, y me acuerdo muy bien porque él me contó, pues como yo lo llamé, y él la verdad lo hizo por lástima. Él dijo como que, bueno, sentémonos, pero desde que yo colgué, él tenía un NO aquí en toda la frente, de que ni en la vida iba a arrancar, y me escuchó, pero toda la presentación le era como... mm, mm. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿y cómo contactas hoy? No, hoy ya tengo un poco más de postura, que la postura no es ser grosero, es tener claridad de lo que uno tiene, ¿cierto? Entonces yo, Santi, ¿cómo estás? Santi, bueno, tú me ayudaste con el tema inmobiliario, qué bueno, y te estoy viendo como muchas aptitudes y actitudes en el tema del emprendimiento. Hoy estoy trabajando, ¿cierto? Con un grupo de gente muy tesa aquí en la ciudad de Medellín, y me gustaría que nos sentáramos para analizar un proyecto que vengo desarrollando, que si a ti te gusta y te interesa generar ingresos adicionales, bienvenido a mi equipo y vamos a hacer algo en grande. O si no, lo peor que puede pasar es que aprendas algo nuevo. Soy fiel creyente, Santi, que no hay nada peor que tener el bolsillo pelado y la mente cerrada. Y que la mente es como un paracaídas, solamente funciona cuando se abre. No, hermano, aquí esto les doy permiso de que lo repitan y lo repitan y lo repitan y lo repitan hasta que aprendan. Y yo creo que es entender que a la persona le puede funcionar algo, que yo tengo una bendición que a la persona le va a funcionar y que si la persona lo ve vamos a poder construir algo desde la postura. Yo creo que está muy, muy bien eso. Bueno, ¿y cómo llegó ese primer socio? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que también Dios cuando tú haces las cosas con miedo, sin miedo, tenía más miedo al inicio, pero se hacen las cosas, pues Dios también te va llevando las bendiciones. Te cuento que fue un día que ya me habían dicho que no y yo llegaba a la casa triste y él me va llamando y me dice, David, ¿qué estás haciendo? Y yo, parce, no, acabo de llegar de una reunión de negocios y no, me va a costar que mañana tengo que trabajar. ¿Cómo así de negocios? Contame qué está haciendo, qué hay para hacer. Entonces le vi actitud. Pero ya yo venía con casi 4 nos por encima, yo ya venía aburrido, no había comido, y fue como hacerlo desde el corazón más que de la habilidad. Y yo, David, él se llamaba Leandro, y yo, David, pues mira, parce, si yo te explico en ese momento, te enredo, estoy con hambre, estoy cansado, parce, más bien deja que nos sentemos, ¿cierto? Yo te muestro cómo es, de hecho, no te voy a explicar yo, sino un socio que tiene mucho más conocimiento que yo, parce, y trabajemos juntos y ya, listo. Entonces él me dijo como, bueno, hágale, dígame dónde caigo y voy.
Y fue muy particular, Santi, te comento que la presentación de David Leandro yo no pude estar, porque pues yo ya me disponía para salir de la oficina y creo que yo no soy el único que le cogen cosas extemporáneas. Entonces el jefe en ese momento me fue diciendo, David, quédate un rato. Y pues él me pagaba la realidad que vivía, ¿cómo le iba a decir que no? Pero es una bendición este negocio que no depende del 100% mío. Entonces yo obviamente le copié a él y le dije que no podía ir, que si reagendaba a Leandro, él me dijo, no, si ya está agendado, venga, yo me siento con él, hablo con él, ¿cierto? Y de una arranco. Y yo le dije, listo. Entonces yo obviamente, cuerpo en la oficina, mente en la presentación, esperando a ver qué pasa. Cuando salgo, termino la reunión, pues termino de ahí y me iba a ir para allá y Leandro me copia, parce, ya salí. Y perdóname la expresión, antes me copió, qué chimba de negocio. Wow. Así me copia y yo la verdad quedo como, pues como frío. Y te voy a decir la verdad, Santi, porque yo nunca había dicho esas palabras de mi negocio. Y eso a mí me entró en reversa por darme cuenta que cómo quería que la gente viera un negocio bueno, un negocio brutal, si yo mismo no lo sentía como un negocio brutal. Yo mismo le metía más paradigmas hacia atrás, ¿cierto? Que visiones hacia adelante. Y eso a mí me confrontó y él fue la luz en el concepto de, bueno, voy a hacer esto en serio, pero no arranco en el momento. Entonces, claro, me emocionó, pero yo le dije, listo, ¿con qué arrancaste? Me No, no, no. ilusionó. Sí, me ilusionó. Pero él me dijo, no, se lo quiero mostrar a mi novia, ¿cierto? Porque si le gusta, para que arranquemos juntos. Y yo, ay, Dios santo, bueno, no hágale pues. Y al otro día fue, llevó la novia, le presentamos, ¿cierto? Y la novia de una dijo no. Pero pasó algo particular. Él había escuchado una segunda vez la información. Y hay que ser consciente que la mente humana es muy diferente en las diferentes personas. Posiblemente, Santi, tú necesitas un poquito de información y otras personas necesitan mucha más información para poder entender completamente el negocio. De hecho, dicen que los libros se tienen que leer 3 veces para uno entenderlo. Entonces, es ver eso. Leandro en esa segunda presentación resolvió algunas dudas que tenía. Y cuando ella dijo que no, Leandro le dijo, bueno, mi amor, yo voy a hacer ese negocio con usted o sin usted, pero lo voy a hacer. Entonces, si no le interesa, Dios la bendiga. Y eso obviamente confrontó a Natalia, dijo, no, venga pues, entonces venga, explíqueme qué Ahora dudas con sí. esto. Eric le explicó nuevamente, le gustó y 3 días después estaban pagando ellos dos en paquete 3. Wow. Listo. ¿Cuánto te ganaste en ese primer socio que dijo que sí? Bueno, en ese primer socio, como yo había arrancado con el paquete de $1.000 y ellos también habían arrancado con el paquete de $1.000, me gané un poco más de 700.000 pesos. 700.000 pesos. Estamos hablando de que el bono son $150, más lo que llega por la segunda generación, ¿cierto? Más o menos por Sí, ahí está, unos exacto. $200, algo así. 200, 250, sí. Bueno, hay una cosa muy importante, David, y parte de lo que yo quiero hacer con estos espacios es que las personas entiendan que este es un negocio eh, real, o sea, y que es para gente normal. Y a veces estamos acostumbrados a escuchar historias de personas que se ganan millones de pesos o de dólares, y muy bueno, pero la verdad es que las personas, David, están pensando en cómo solucionar el arriendo, los servicios, la gasolina, la comida del niño, cómo abonar una deuda. Y acabas de decir algo que es muy impresionante. O sea, el salario mínimo en Colombia, quiero poner en contexto a las personas que están escuchando, el salario mínimo en Colombia está aproximadamente en este momento en $1.000.000, unos $250, más o menos unos $300. Y David en una semana, ¿sí?, haciendo este negocio y dedicándole una hora al día, se gana el 70% de un salario mínimo. ¿Sí? O sea, que si alguien desarrollara que si alguien se ganara un salario mínimo, en una semana se ganó el 70%. O sea, es realmente impresionante y ese es el poder de nuestro negocio. Imagínate, yo siempre le digo esto a las personas que están tomando una decisión, David, que son empleadas, siempre les digo esto. ¿Qué pasaría si tu jefe te ofrece 500.000 pesos más, pero te quedas una hora todos los días? ¿Aceptarías? Y todos, sin excepción, me dicen sí. ¿Sí? Todos me dicen sí. Y yo creo que cuando uno entiende esos pequeños logros, esas pequeñas ganancias, eso le puede hacer la diferencia a una persona. Imagínate a alguien que esté batallando, ¿cierto?, con sus finanzas, con una persona que tome la decisión prácticamente aliviana un mes de gastos. Entonces, ahí es donde está el poder de nuestro negocio y esas son las historias
que quiero contar porque a veces nos vamos al final. Yo sé que ya has construido un montón de cosas, pero esas son las ganancias y el enfoque inicial que necesitamos entender. Entonces, yo creo que ahí vamos entendiendo el poder de este negocio. Vamos a ir finalizando, David, y la primera pregunta que te quiero hacer de las últimas tres es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ya llevas un proceso? ¿Cuánto llevas ya desde haber comenzado en el negocio? Bueno, llevo ya un poco más de 3 años y 8 meses. Listo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Bueno, Santi, lo que tú dices es muy cierto y yo lo voy a conectar con algo que vivo y que fue algo que hice una introspección hace mucho tiempo. Es porque normalmente a uno le encantan las historias fantásticas, las historias de que creces, mejoras, el carro, la casa, la finca en la playa, la niña, la finca, la playa en bikini, todo eso que nos encanta. Y siempre soñamos con eso, pero el vehículo que estamos montados no lo permiten. Entonces empezamos a hacer pequeños cambios, ¿cierto? Entonces el que tiene una moto de cilindraje bajo quiere la cilindraje grande, pero entonces ya después quieres el carro y eso siempre lo empezamos a construir. Pero si la realidad económica no te permite, pues es muy complejo y la gente deja de ver el progreso, sino que lo que hace es que sobrevive en la vida. Y lo que tú dices es verdad, o sea, Santi, yo la verdad en este negocio, yo al inicio yo no me ilusionaba con los miles de millones. Uh -huh. Te conté iniciando esta entrevista que, no, que yo a mí no me alcanza la plata. A mí lo que hizo Gano Excel al principio fue un desahogo. O sea, verme aquí jugando Tetis financiero todos los santos meses, que estoy seguro que la mayoría de la gente que va a ver esto tiene un cuadro en Excel que dice balance mensual o balance anual, en donde coge todos sus costos, coge el único ítem que se llama salario y empieza a ver cómo cuadra esa vaina. Quedan en rojos varios meses, pero al otro mes mira cómo lo cuadra, le dice a alguien que espere y empieza esa rutina porque esa era mi rutina. Pero yo empiezo a ver entonces que el negocio me da para mercar mejor. Entonces ya no compraba solamente lo de la semana, sino que podía comprar 15 días. Para que a mi hijo ya no le tuviera que comprar solamente un bonjour, sino que le pudiera comprar todos los bonjours. Para poder pagar los pediatras, para poder... O sea, Santi, usted no sabe la alegría y la tranquilidad que uno le da. Que la mamá de Nicolás a mí me llamara y me dijera, se le acaban de acabar los pañales. Y uno antes voltear y mirar la cuenta y darse cuenta que estaba en 0 y uno ver cómo carajo saco a ver. Y ver hoy por hoy que tenía 100.000, 200.000, 300.000 libres para decir, listo, ya voy y se los llevo. O sea, eso es algo que los que tenemos hijos sabemos del corazón que es eso. Es ver también que puedes mercar mejor. Hay mucha gente que me entiende cuando es llegar mamado a la casa y tener en la casa huevo y arroz. Y uno meterle por lo menos ya una carnita, uno poder mercar mejor, o si te dio la gana saliendo de la oficina ir a comerte una hamburguesa, ir a comerte unas papitas, o sea, eso era para mí ya calidad de vida. O sea, le subí un grado a lo que hoy vivía. Y la gente quiere pasar de nivel 1 a nivel 10, pero hay que entender que los escalones hay que ir subiéndolos poco a poco. Entonces, eso es algo que me importó. Y entendí que yo estaba responsabilizando mi negocio por mi responsabilidad de muchos años. O sea, yo en ese momento, 26, 27 años que llevaba, ¿cierto? Cuando me fui de la casa a vivir solo, yo vivía en un estrato 1, ¿cierto? Y vivía con la sonrisa en la cara, pero con deseos de más. Entonces yo quería que este negocio en cuestión de 6, un año, me diera lo que yo en 27 años no había construido. Y cuando ya yo le solté al negocio, le desligué mi responsabilidad y empecé a volverme responsable de las acciones, sí se empezaron a hacer cosas. Gracias a Dios a la economía me pude pasar de ahí del estrato 1, me fui a vivir a Robledo, Pilarica, ¿cierto? Eso ya es un estrato 3, una unidad cerrada, entonces ya era más Es una tranquilo zona para aquí mi en hijo. Medellín que está en mucho desarrollo y ha venido creciendo bastante, ¿no? Y te voy a decir algo, Santi, que aspiro y espero que la gente se conecte mucho con eso, era porque la primera casa que yo vivía a mí me daba pena llevar a mi hijo ahí. O sea, yo veía el barrio, veía el sector, veía las condiciones que yo vivía y era lo que me alcanzaba. Pero a mí me daba pena que mi hijo fuera ahí. Y yo procuraba muchas veces que en las fines de semana que yo tenía a mi hijo irme para donde mi mamá, porque mi mamá vivía en Laureles, ¿cierto? Que aquí en Y me daba Medellín pena. es un estrato 5, o sea, es una zona muy buena. Que inclusive te cuento que semanas antes de yo irme a vivir a Robledo, era tanto ya la incomodidad que yo sentía en mi casa que prefería dormir en el sofá de mi mamá a seguir viviendo ahí, porque no me gustaba, porque veía la situación de seguridad que vivía el barrio en ese punto y no me sentía cómodo, no me sentía tranquilo y más que tenía un hijo.
Me di la posibilidad con tener más economía, entonces ya pasé de pagar un arriendo de 700.000 pesos a pagar un arriendo de 1.200.000, ¿cierto? Que en temas de estratos es significante, y ya es una unidad cerrada, ya tenía parque, entonces imagínate mi alegría, ya poder tener a mi hijo, de recogerlo, irnos a piscina, irnos al parque, estar como más cómodos como tal. Pero tú entras en una zona de confort, Santi, entonces se te olvidan los sueños, porque ya mejoraste, pero uno siempre puede seguir mejorando. Y lo que hice fue seguir dándole al negocio, seguir dándole candela. Y entonces yo me sostuve en un ingreso en GanoExcel que me quedó cómodo, pero ahí, ¿qué pasa, cierto? Y empecé a mejorar, empecé a seguir con la disciplina, porque todo se basa en la disciplina. Y me sentí súper bien en Robledo. Y una vez me dijeron, ¿quiere progresar? Incomódese. O sea, uno en la comodidad, uno realmente nunca acomoda. Y un amigo grande de este negocio, Hernán Marulanda, me regaló una frase que dijo, es que usted se cree el chacho bonito del barrio, cámbiese de barrio. Y a mí eso me entró en reversa, pues porque ya me sentía cómodo y lo hice. Quise dar el salto cuántico y me fui a vivir de Robledo a Ciudad del Río. Santi, pasé de un estrato 3 a un estrato 6, ¿cierto? ¿Y me ganaba los millones con Gano Excel? No, ganaba bien, pero también tenía en paralelo, ¿cierto? Todo lo que es las consultorías y adicionalmente la empresa familiar. Y Gano aquí quiero Excel, hacer un paréntesis. David, las personas pueden desarrollar Gano Excel, pueden hacer este negocio de network marketing y seguir con sus vidas tradicionales, con sus negocios, con sus empleos. total, es que cuando nosotros le hablamos a una persona que es empleado de que uno no puede poner todos los huevos en la misma canasta, sería ridículo yo decirles haga Gano Excel y solo dedíquese a Gano Excel. O sea, ¿qué estás haciendo? Estás es cambiando la canasta nomás, no estás haciendo algo diferente. Wow, Además, está poderoso. Santi, yo ya llevaba 9 años de experiencia, llevaba 6 años de ingeniería, llevaba 3 años de especializaciones, o sea, ya llevaba un bagaje grande en conocimientos que los podía poner también en frutos, ¿cierto? Entonces yo hacía Gano Excel, pero adicionalmente hacía todo lo de ingeniería, ¿cierto? ¿Por qué se permite esto? Porque es que Gano Excel a ti no te obliga todo el día, tú lo dedicas todos los días, es como ir al gimnasio. Santi, a usted también de nada nos sirve ir un día 10 horas al gimnasio y después no volver. Pero usted y yo, mi hermano, nos vamos todos los días, 1 o 2 horas al gimnasio como tal, y en diciembre estamos cuadrados, ¿cierto? En las playas. Y entonces eso es una gran diferencia. Y eso me empezó entonces, que yo con Gano Excel generaba un ingreso, tenía una columna financiera importante, pero es que la ingeniería también me sirvió para mucho. Y la gente se frustra porque entonces dice eso, venga, pues que yo le invertí tanto esfuerzo y trabajo a mi carrera y me estás diciendo que la olvide. No, no la tiene que olvidar. O si tienes una pasión que te gusta, o sea, yo tengo gente que le gusta su empleo porque es cómodo, tiene buena calidad, clima laboral bueno. Hay algunos que no nos tocó tan bueno, que fue más la actitud que soportamos el ser empleados, pero si usted está cómodo, bien, pero incomódese, mejore. Y esa es la invitación, que se te vuelva una columna buena para vos en términos no solamente de dinero, sino de tiempo, porque eso se convierte en Gano Excel como tal. Voy para Ciudad del Río y vendo todo lo que tenía en Robledo, compro todo totalmente nuevo, ¿cierto? Las deudas empecé a pagarlas todas como tal, ¿cierto? Pero te quiero contar algo, porque la gente dice, bueno, ya, y después de ahí, ¿cuál es el progreso? Yo hice un reproceso de pasarme de un estrato 6 a un estrato 5. O sea, pasé de Ciudad del Río, me vine para Laureles. Santi, porque la calidad y la tranquilidad o los objetivos no siempre son ganar más dinero. Recuerda que yo te dije que yo me fui a vivir solo. Mi mamá vivía aquí en Laureles, yo vivía con mi mamá. Y cuando yo empecé a hacer cuentas para vivir independiente, yo me sentí como un perro saliendo por la puerta de atrás porque no me alcanzaba para vivir en el barrio donde yo prácticamente me crié toda la vida. Y eso uno lo confronta. Entonces me fui a vivir a Santa Mónica, después Robledo, y ya cuando estaba en Ciudad del Río, yo sentí la alegría de mirar a ver si podía volver a vivir a Laureles. Y me devolví a Laureles solamente por yo sentirme, por yo mismo darme las palmaditas en la espalda, de yo decir, hoy puedo vivir en Laureles no como me toca, sino como yo realmente quiero. Y son esas pequeñas satisfacciones, Santi, que no valen la plata, sino que vos te sentís feliz con las condiciones, ¿cierto? Y logré hacer un sueño que yo siempre tuve, porque en Ciudad del Río pues tenía solamente un cuarto, pero aquí en Laureles ya tengo 2 cuartos y le pude construir, le pude organizar el cuarto a mi hijo como yo quisiera.
Wow. que ya no era de que él viviera, o sea, cuando él iba a Ciudad del Río, él tenía que dormir en mi cuarto, yo le hacía un colchoncito, le organizaba pues para que él durmiera ahí conmigo y ya hoy él tiene su cuarto, él es de los que hoy se encierra en su puerta y vaya y juegue y vuelve una nada con eso. Y entiéndeme eso, Santi, yo a mis 26 años nunca tuve cuarto solo. O sea, yo vine a tener cuarto solo cuando me fui a vivir solo. Wow. Y este negocio, mira que no te estoy hablando de plata, te estoy hablando de cosas particulares que yo no viví, pero que son importantes para mí. Darle un cuarto a mi hijo, créeme que ese día que se lo terminé de amoblar y organizar, a mí me lloraba, me salían las lágrimas y ni siquiera de tristeza, sino de esa emoción tan berraca de un sueño cumplido, de un objetivo creado como tal, que me permitió una columna financiera adicional que no la había vivido en mucho tiempo. Y se vuelve eso. Y ya para ir finalizando, el negocio pues me ha beneficiado mucho en temas de apalancamiento, en donde es increíble eso que te cuento. El año pasado, casi todo el 2021, el segundo semestre estuve por fuera de Colombia, estuve 3 meses en México, estuve mes y medio en Estados Unidos, Panamá, estuve en Bucaramanga conociendo el suegro, no lo conocía, había que ir a conocerlo como tal, estuve en Bogotá y estuve en diciembre en la finca. De 36 días que cuentan los 6 meses, pongamos que estuve por fuera 30, o pongámosle que 25, ¿cierto? No, o cojamos los 36. Para que una persona que trabaja constantemente pueda irse 36 días de vacaciones, ¿cierto? Uno tiene que trabajar 15 días, ¿cierto? Y tiene que trabajar un año y descansar 15 Un días. año, 15 días, sí. ¿Cierto? Entonces, si yo cojo los 36 días que yo me fui, ¿cierto? Serían casi 3 años que tú tienes que trabajar consciente, con seguido, 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 ¿cierto? Para poder ir a hacer lo que yo hice. Pero no solamente es eso, es el flujo de caja como tal que te permite eso, porque si tú te vas 6 meses de tu empleo, pues te echan. O si tú dejas tu negocio, Santi, tirado Pues, 6 meses, ajá. ¿cierto? Llegas y no tenés nada. Yo llegué y pude hoy por hoy seguir encontrando un equipo que no solamente sigue, sino que crece como tal. Hoy ya cuento con equipos no solamente en Colombia, sino México, Costa Rica y Estados Unidos. Y que se ve ese crecimiento porque no depende solo de mí. Y eso es lo bonito que me gusta del network marketing, que es el apalancamiento de cientos y miles de personas, lo que hoy te permite construir una columna financiera importante para vos, pero también tener tiempo para poder disfrutarlo. Hermano, poderosa, poderosa esta historia, esta entrevista me encantó. Yo creo que nos dan muchas herramientas y para poderles llegar a muchas personas que están en una situación similar, que son empleados, que hacen otras cosas, que son ingenieros y que ven una oportunidad dentro del network marketing, pero que tienen miedo, tienen dudas, cómo lo hago y cómo lo puedo desarrollar. Ya para que finalicemos, esta es la última pregunta y es, ¿qué consejo le darías a una persona que está en proceso de tomar la decisión o que ya comenzó en este modelo de negocio y que hoy te va a escuchar? ¿Y cuál sería como el consejo fundamental para que esa persona tome una decisión o la saque del estadio en este negocio? Súper. Bueno, ahí serían dos consejos, Santi, qué pena con el atrevimiento tuyo. Sería para el que está tomando la decisión, es que lo intente, ¿cierto? Que lo haga. O sea, no existe una fórmula, no existe una bolita de cristal para saber cómo te va a ir. El hubiera no existe. El hubiera es simplemente ese pequeño mensajero que va a tener en tu cabeza todo el tiempo dándote látigo a ver qué hubiera pasado. Porque si tú quieres ir a un gimnasio a ver si te vuelves fitness, solamente en intentarlo vas a ver si puedes o no puedes. Es como cuando quieres una carrera, solamente vas a saber si te gusta el intentarlo. Lo mismo las relaciones, todo en la vida parte de intentarlo y en el proceso tomar decisiones sobre eso. Entonces, si usted cree que le va a ir bien o le va a ir mal, si usted cree eso, ya lo que está creyendo es lo que va a pasar. Inténtelo, pero inténtelo con la realidad que es este negocio de hacer que funcione. Y le doy mi palabra que va a funcionar, que en el peor de los casos, pues vas a tener, sean X cantidad de productos para tu consumo o comercialización, que te vamos a enseñar cómo, o simplemente vas a tener algo saludable que hoy por el bienestar es sumamente importante. Y para las personas que ya arrancaron, que puede ser que hoy sea su primer día, entiéndame esta frase. El éxito se encuentra es para las personas que aun quieran o no quieran hacer algo, lo hacen. O sea, en la vida no sirve que tú hagas un día sí, un día no, que si estás triste, aburrido, peleando, no importa. Porque la gente que es fitness va todos los días, si esté peleando con la mujer, divorciada, no importa.
Y el éxito también va a eso. Entonces, si usted quiere que le vaya muy bien en este negocio, todos los días haga las 7 habilidades, todos los días presente, todos los días haga lo que tiene que hacer, esté triste, feliz, esté aburrido, esté lloviendo o no. Se los dice un tipo que sabe que es caminar desde Laureles hasta Ciudad del Río, donde está la empresa, son casi 5 kilómetros, estaba lloviznando, pero no tenía pasajes, ¿cierto? Como hay un tipo que puede tener situaciones emocionales y aún así está sonriendo todos los días en la oficina. Y eso te convierte en una persona exitosa. Y cuando tú eres exitoso, no solamente eres exitoso en Gano Excel, sino en cualquier esfera de tu vida. Creo, Santi, que serían los dos consejos que puedo dar ya hoy con la experticia que este negocio y la vida me ha podido dar. David, hermano, gracias, gracias, gracias. Qué bueno empezar esta serie de entrevistas y episodios con una historia tan poderosa como la de David Garzón. Y bueno, yo creo que nos dejas muchas enseñanzas. Tener disciplina, esa disciplina que adquiriste en el deporte es lo que hoy te ha permitido alcanzar muchas cosas. Buena actitud, ¿cierto? Una buena actitud siempre te va a abrir puertas. Trabajar con constancia, con juicio, buscar los mentores correctos, resolver las dudas con las personas correctas. Yo creo que hoy nos has dado unos tips bien, bien interesantes para sacar este negocio adelante y sencillamente quiero que todas las personas que vieron esto y que se identificaron con la historia de David nos dejen sus comentarios, que escriban ahí: esta historia me llegó, y que puedas compartir esto con todas las personas que están esperando una historia como la de David para tomar una decisión o para pasar al siguiente nivel. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.